No te muevas de tu lugar. Quiero dejarte con esta hermosa reflexión y quiero que la recibas en el nombre poderoso de Jesús. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subiendo de Jerusalén. En este lugar había un estanque que tenía 5 pórticos y este estanque traducido en hebreo significa Betesda. Dice que en este lugar había muchísimos enfermos tratando de poder ser sanos, ya que un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas para que aquel que estuviera enfermo fuera sano. El primero que se lanzara era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Pero en este lugar dice que había un paralítico que tenía 38 años esperando por un milagro para poder ser sano. El mismo Cristo, mirándolo o viéndolo, tuvo misericordia y se le acerca y le dice: hijo, ¿quieres ser sano? Y él le dice: maestro, cada vez que quiero, muchos o otros se lanzan primero que yo, ya que éste tenía una condición de que no se podía mover. Pero Cristo mismo vuelve y le dice: ¿quieres ser sano? Y él al instante ahí mismo recibió sanidad. Y aquel lecho que lo cargaba, dice la escritura que él lo comenzó a cargar y comenzó a caminar con él. Lo poderoso e impactante de esta historia, que quiero dejarla para que la recibas en el nombre de Jesús, es que a veces estamos en lugares, en posiciones en las cuales Dios nos ha puesto, y porque vemos a otros progresar, nos movemos o cambiamos las estrategias que Dios nos ha dado. A veces levantamos una pequeña empresa, levantamos un negocio, levantamos un ministerio, y porque vemos a otros progresar en ese lugar o en esa posición, nos desesperamos, nos angustiamos, pensamos que no lo vamos a lograr, y vemos a otros que avanzan, a otros que crecen, y nosotros, porque Dios permite a veces que no avancemos, que no crezcamos, que no tengamos avance. Dios mismo lo permite porque quiere preparar algo en nosotros. Fíjate que este paralítico veía a otros que recibían milagros, veía a otros que recibían su bendición, pero él tenía años esperando, tenía 38 largos años esperando. No te voy a decir que vas a durar 38 largos años esperando, pero a veces Dios quiere en nosotros resistencia, persistencia. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, si estás en esa posición, si estás ahí, Dios quiere que resistas. Si estás predicando en ese lugar y a veces no ves frutos, tú, pastor, que levantaste una iglesia a la cual Dios te dijo que la levantara y tienes largos años esperando que Dios traiga un mover, que Dios traiga un sacudir, y no ves nada, Dios te dice: espera, confía, porque si Dios te dio la promesa, si Dios te dio la palabra, vas a ver un milagro en los próximos días. Tú quizás que tienes un ministerio y que has comenzado a evangelizar, que has comenzado a predicar, que has comenzado a hacer algo bueno para Dios o lo que Dios te ha mandado, y tú dices: aquí no hay avance, me voy a mover. Dios no quiere que te muevas, Dios quiere que persistas, porque en algún momento ese ministerio, ese potencial, eso que Dios ha puesto en ti, va a explotar. Fíjate que Moisés, cuando Dios le da la palabra, que ellos están orando para que Dios hiciera algo porque los egipcios estaban detrás de ellos y ellos estaban frente a un mar. Dios no le dijo que se movieran de ese lugar, Dios le dijo que caminaran. Es decir, hay veces que tú quieres moverte del lugar pensando que el problema es el lugar. No, el problema no es el lugar, el problema eres tú. Hay gente que viven saltando de iglesia en iglesia, que viven saltando de ministerio en ministerio, que viven saltando de empresa en empresa. Hoy levantan un lugar de comida, mañana quieren levantar una ferretería. Es decir, espera, confía, porque si Dios te dio una visión, si Dios te entregó algo, es lo único que te dice: que sigas caminando, sigue trabajando, porque el que sembró con lágrimas, en algún momento va a sembrar con regocijo. En algún momento vas a cosechar en el nombre poderoso de Jesús. Lo interesante es que este paralítico, ahí teniendo 38 largos años, quizás había gente que le decía: mira, ya yo recibí, ¿tú cuándo vas a recibir? Muchos se burlaban de él quizás. Había gente que lo cuestionaba, había gente que se reía de él, había gente que se burlaba de él, pero él esperando pacientemente en el Señor. Creo que él se ilustró en lo que dice la escritura, que pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista escribió
este salmo diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Es decir, que los que quieren ver al Señor, los que quieren ver la promesa de Dios, los que quieren ver los milagros de Dios, tienen que ser pacientes en esperar en Él y confiar que Él lo va a hacer. Porque hay gente que hoy están pensando algo, pero mañana piensan otra cosa. Y Santiago condena esto. ¿Por qué? Porque el que es de doble ánimo, el que es cambiante, Santiago lo condena, ya que esta persona no tiene la persistencia para esperar en esa promesa que Dios le ha dado. Hay hombres que hoy Dios le da una promesa de que van a tener una sierva, de que van a tener una pareja, y dicen: no, el Señor le da una visión y le dice: va a ser así, 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 y mañana cambian la visión. ¿Por qué? Porque se desesperan. No te desesperes, joven que me estás viendo. No te desesperes, mujer que me estás viendo. Porque hay personas que se desesperan y cogen lo primero que venga. Y por eso que hoy en día se están lamentando, están llorando, están sufriendo. ¿Por qué? Porque no esperaron en el Señor. Este paralítico tenía 38 años largos años esperando que las aguas fueran agitadas, y que no solamente eso, él poder llegar primero que otros. Fíjate que por su condición no podía llegar primero que el ciego, porque el ciego, aunque estaba ciego, escuchaba, tenía sus pies buenos, tenía sus manos buenas y podía correr. El cojo, podía llegar rápido, porque aunque tenía un pie menos, él podía brincar y llegaba más rápido que él, porque él tenía la movilidad, pero él no tenía la movilidad. Otros que tenían lepra, que tenían enfermedades de diversos tipos, llegaban más rápido que él, y él no podía porque no se podía mover. Pero un día este paralítico recibió su sanidad. Lo poderoso es que no había hora ni momento en que el ángel descendiera a sacudir el agua. Sí, las promesas de Dios no tienen hora ni momento. Puede ser mañana como puede ser hoy. Yo me imagino que había gente diciéndole: suelta ese sueño, que no vas a caminar de nuevo. Suelta ese sueño, que no lo vas a lograr. Ya han pasado años, han pasado 15 de diciembre, han pasado 38 de diciembre y tú sigues ahí. Es decir, a veces tú estás esperando en tu estanque. Tranquilo, que si el ángel no visita, el mismo Jesús te va a visitar. Si el ángel no visita, el mismo Jesús te va a visitar con aquella promesa que tú le has pedido. El ángel, dice la Escritura, que el primer día que oró Daniel, desde ese día la petición ya estaba contestada. Pero había un príncipe de Persia, que en este día o en esta hora lo vamos a reprender. Había un príncipe de Persia, un principado, que no quería que Daniel recibiera su promesa, que recibiera su bendición, que recibiera esa respuesta. A veces hay a veces hay principados que quieren venir para impedir esa bendición en tu vida y no quieren que tú logres aquello que Dios te ha prometido. Pero en este día tú te levantas como guerrera, como guerrero del Señor, y dices: yo voy a lograrlo, yo voy a vencer, y sé que esa bendición va a llegar. Espera confiadamente. Fíjate que los impíos prosperan, pero su prosperidad es como la hierba que crece rápido, pero que en algún momento se va a secar. Esa hierba que cree que tú la ves verde, hermosa, de momento se seca. Asimismo es la prosperidad de aquellos que hacen maldad o que toman un camino ligero. ¿Por qué? Porque el salmista en un momento dijo: por poco se resbalaron mis pies al ver la prosperidad del impío. Amárrate de la salvación y de la promesa que Dios te ha dado y no te dejes confundir, porque lo que a ti Dios te prometió, tú lo vas a ver. Amarra tus pies y no dejes que nada ni nadie te haga desviar de la promesa que el Señor te ha dado. Así que no te muevas de ese lugar, porque estás pronto de recibir la promesa que Dios te ha hecho. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te dejo con esta hermosa reflexión. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Amén.